Dios bendiga a todos los oyentes del camino. Le damos gracias primeramente a nuestro Dios, al creador de toda esta tierra, de todo lo que tú miras. Cuando tú miras a los cielos, miras al frente y ves todos esos árboles, el creador de todo esto, ese es nuestro Dios. Y le damos gracias a Él por darnos la oportunidad de poder llegar a grabar un video más o un programa más del programa y el podcast Los del Camino. Damos gracias a nuestro hermano Víctor, a nuestro hermano Colón, a nuestro hermano Graviel. Le damos a dar una oportunidad a nuestro hermano Colón antes de orar y empezar para que se presente, ya que todos los oyentes que nos oyen pues nos han visto a nosotros, pero él está por primera vez con nosotros para que se presente su pastor y su iglesia, y así comenzamos con este hermoso podcast. Nuestro hermano Colón. Dios le bendiga. Para mí es un honor estar aquí con los hermanos, ¿verdad? Ya que se me acercó mi hermano Víctor y me invitó para acá, y yo dije, pues, vamos para allá a oír un poco de palabra, ¿verdad? Amén, a oír o a enseñar. Y oír también, porque yo voy a oír de ustedes. Amén, seguro. Cuando uno va a la iglesia, ¿a qué uno va? A oír. Porque aún uno está predicando, uno está oyéndola. Y uno aprende, seguro que Pues, sí. para mí es un honor. Mi nombre es Manuel Colón, ¿verdad? Y soy el pastor de la iglesia Salvación en Marcha. Gloria a Dios. Que, ¿verdad? Gracias a Dios la fundamos y estamos aquí para estar en la buena batalla de la fe. Amén, santo, tú eres mi Dios. Vamos a pasar a nuestro hermano Graviel, pero antes de eso, mira, dale clic, suscríbete, Amén. No te olvides de Conéctate suscribirte con nosotros. y compártelo, porque si tú lo compartes me estás ayudando a predicar la palabra de Dios. Si tú me ayudas a regar estos podcasts por todas esas redes, tú me estás ayudando a llevar ese mandato que Cristo nos mandó, a predicar la palabra por todo este mundo. Santo, tú eres mi Dios. Le pido a nuestro hermano Graviel que lea el texto bíblico. Oramos y así comenzamos con el tema del día de hoy. Dios le bendiga, amado hermano. Es un sumo gozo, ¿verdad?, compartir con mis hermanos en Cristo. Y como le decimos, gracias a ustedes, oyentes, porque con tanto entretenimiento que hay en las redes sociales, que usted nos esté escuchando a nosotros, eso para nosotros verdaderamente que es un privilegio y un honor. Y damos gracias por eso. Hoy vamos a leer en Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo, la carta a Tesalónica, la primera carta, el capítulo 5, el versículo 17. Y la palabra la leemos en la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. La palabra de Dios dice, orar sin cesar. Repito, la palabra de Dios dice en capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, versículo 17, orar sin cesar. Amén. Altísimo Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad, mi Dios, de poder estar, Señor, un día más trayéndote este hermoso programa, mi Dios. Te pido que nos des sabiduría, que nos haga, Señor, entender, Señor, y poder regar esta palabra por todas estas redes, Señor. Te doy gracias, Señor, y todo te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Aleluya, Amén, amén, aleluya, amén. aleluya. El tema de hoy, ¿por qué Jesús oraba? Santo, Amén. tú eres mi Dios. Gloria a ¿Por Dios. qué Jesús oraba? Este tema es un tema que muchas personas se preguntan, porque al nosotros decir que Jesús es Dios, muchas de las personas llegan y entienden, los que no conocen, y se preguntan, pero espera, si Jesucristo es Dios, y especialmente los que no han aceptado que Jesucristo es Dios, porque hay muchas religiones que no aceptan a Jesucristo como Dios, se preguntan o tratan de refutar y decir, pero espera, si Jesucristo es Dios, ¿por qué Él tenía que orar? ¿Por qué Él tenía que comunicarse con el Padre? Pero si nosotros vamos y vemos y empezamos primeramente entendiendo la naturaleza, las dos naturalezas que tenía Jesucristo, vamos a poder ir llevando este podcast por donde se supone que vayamos. ¿Entiende? Hablando de lo que es Dios, Jesús como Dios y Jesús como carne. Y para eso quiero traer el versículo en Romanos, el versículo 9, el capítulo 9, perdón, el versículo 5 dice: de quienes son los patriarcas y de cuáles según la carne vino Cristo,
Ahí estamos viendo a Cristo como hombre, pero ahí pues sigue, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Este texto bíblico te presenta a Jesús como dos maneras. Te lo presenta como carne, que vino como carne, pero también te lo presenta como Dios. Y según todos los textos bíblicos que vamos a ir trayendo en este programa, vamos a ir entendiendo por qué Jesucristo necesitaba orar. Porque había una naturaleza de Jesucristo como carne que necesitaba. Había una parte de Jesucristo como ser humano que necesitaba de Dios. Aleluya. Hermano Víctor, sube la ira que usted estaba diciendo. Bueno, yo siempre he dicho y seguiré diciendo. ¿Tú se acuerdas de lo que usted dijo? Sí, siempre Amén, he dicho gloria a Dios. que Jesús vino con una misión aquí en la tierra. Y una misión de la cual Él tenía que dejar un legado. Y la misión de Jesús era enseñarnos a la humanidad a que nosotros dependiéramos totalmente del Padre, o sea, de Dios. Entonces Jesús, a Él orar, nos enseñaba a cada uno de nosotros no era lo mismo que Él lo decía y no lo hacía, sino es que él lo hacía y lo practicaba a la misma vez. Inclusive que los mismos discípulos al verlo a Él le preguntaron, enséñanos a orar. Y ahí está la oración modelo que todos nosotros podemos comenzar, lo que es el Padre Nuestro. Por en sí, Jesús, y apoyo las palabras del pastor Gabriel, que él era 100% Dios, Gamaliel. 100% Dios, 100% humano, pero en mi opinión personal, de la forma en que por qué Jesús oraba, simplemente era dejándonos a nosotros, al pueblo, a la humanidad, a que totalmente estuviéramos en la comunión que deberíamos estar. Jesús fue la primera persona que oró en la Biblia. No terminó mi statement. No, porque eso es lo que tú estás diciendo. No. Yo lo que estoy diciendo es, desde el principio, el hombre, de la única forma que el hombre puede volver otra vez al estado espiritual que había en la conexión de Adán allá en el huerto de Edén, es a través de la comunión de ellos dos. Pero a Adán caer de la gracia de Dios, de la única forma que actualmente el hombre se puede acercar a Dios a través de la oración. No Amén. hay otra Sí, forma. y eso es claro, pero Entonces, cuando yo te estoy diciendo que él tenía una necesidad como hombre, es porque en el Salmo 65, el versículo 2 dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. La parte de Cristo, entiende, tenía como hombre, tenía que orarle a Dios. Porque Dios desde el principio te está diciendo, toda carne te doblará rodilla, toda carne orará a Dios, todo. Pero había un ser humano que le daba hambre, que yo pongo hasta que podía amarse, que tenía necesidades, y eso nos lo enseña, que Él vino y pasó por todo lo que nosotros estamos pasando. Si nosotros necesitamos orar, Él necesitaba orar también para tener esa conexión. Pero por eso mismo, porque mira, ahora mismo, cuando Él entraba a Israel en todos esos lugares, él lo que iba a encontrar eran problemas. Él tenía que orarle al Padre para que el Padre le diera fortaleza. Porque si buscamos en Lucas 22, capítulo 41, que él dice, y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Y después dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Ahí Él le está pidiendo al Padre, ahí Él está orando. Todo lo que Jesús hizo en su ministerio fue y es un ejemplo a nosotros como pues por eso mismo, seguro. pues entonces Él nos tenía que enseñar a nosotros cómo orar, como Él le dijo. Seguro que sí. Ora de esta manera. ¿Por qué? Seguro que sí. Porque Jesús,
¿Por qué Jesús no tenía que enseñar a orar si ya la humanidad venía orando? Ya desde Génesis habían personajes que están enseñando que Sí, ellos que había que oraban orar. a Dios, que ellos invocaban a Dios. Cuando ustedes hablan así, se escucha como si de Jesús hacia adelante es que se comienza a orar. No, pero no es que se comience a orar, pero es lo que estamos hablando, que por qué Jesús oraba. Por eso. Es la pregunta, ¿no? Sí. Sí, seguro, porque Sí, pero Jesús ¿qué? oraba. ¿Cuál era la necesidad de Jesús orar siendo Dios? Pues él tenía que estar en comunión con su Padre. Fíjate, añadiendo un poco lo que dice Gabriel, ¿verdad? Desde el principio ya la gente oraba, pero ¿qué sucede? El hombre siempre tenía una excusa de la cual se alejaba de Dios. Pero para llegarle a Jesucristo, a llegarle a Jesús, ¿verdad? Ahí está él físicamente, lo están viendo, para que el hombre no tenga excusa de decir, pero ese era Dios. Porque el hombre siempre va a tener una excusa. Y Jesús, la misión fue dejarnos a nosotros un legado. O sea, el hombre actualmente es inexcusable delante de Dios. Tenemos todas las herramientas vida por haber en la Biblia para nosotros no perdernos. No hay, mire, delante de Dios nadie puede decirle, ¿sabe qué? Yo no lo sabía, a mí no me lo enseñaron, porque la misma palabra de Dios está ahí, está disponible para cada uno de nosotros. En la antigüedad, en los tiempos de antes, en el Antiguo Testamento, solamente era el pueblo de Israel que tenía las ordenanzas, que tenía los mandamientos, que tenía las directrices. Pero ahora Jesús, con su mensaje, con su misión, ha abarcado a todos los gentiles. O sea, nadie puede decir que no sabe orar. Nadie. Porque orar es hablar con Dios. Y hablar con Dios de una forma reverente y poder identificar como Él nos enseñó. Aleluya. Lo que pasa es que muchas veces nosotros ahora mismo, y he escuchado a muchos creyentes que todavía no han aprendido a hacer una oración efectiva que lleve a cabo lo que está pidiendo o lo que está hablando. Porque se les enseña con él, dame, Porque y dame. No, Víctor, lo que está pasando en estos tiempos es que la persona cuando ora, lo primero que hace es pedir. Pues eso es lo que yo Pedir dije. para él. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Pero cuando nosotros oramos, nosotros le pedimos a Dios. Estamos supuestos a pedirle a Dios por los demás. No, es que así No para nosotros. Sí, esa es la oración. Está supuesto que nosotros pidamos por los demás hermanos, por los demás necesitados. Y esa es la idea. Porque ahora mismo, cuando él le preguntó a Salomón, ¿qué tú quieres? ¿Qué Salomón le dijo a él? Ahí está. Dame sabiduría Ahí hay una oración antes que para Jesús yo enseñara a bregar orar. con este pueblo grande. Y como él no le pidió riqueza, pues Dios le dijo, como no me pides riqueza, te voy a dar eso y mucho más. Mira, por eso es que yo sigo diciendo que fue porque él se manifestó como hombre. Porque en Hebreos 5:7, ¿verdad? Dice, y Cristo en los días de su carne, ¿entiendes? En los días de su carne ofreció ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que lo pondría libre de la muerte. ¿Entiendes? Estamos viendo que el mismo Pablo presenta diciendo, mira, Cristo era un hombre como todos nosotros, llegó a ser un hombre como todos nosotros, ¿entiendes? Lo único que era Dios manifestado en un cuerpo, pero vino a pasar todo lo que nosotros pasamos, ¿entiendes? Todo lo que nosotros hemos sufrido, Él también sufrió. Por eso Él tenía que tener, como usted dijo al principio, la conexión con el Padre. Pues ahora mismo, para Él salvarnos a nosotros, ¿cómo Él tuvo que venir? Como hombre. La conexión siempre estuvo. Él tuvo que venir como siempre hombre. tuvo la conexión. Está bien, ¿Cómo que con la conexión siempre estuvo? La que- conexión siempre tuvo. Cristo Jesús, no necesitaba
orar para conectarse con el Padre, porque la conexión Su parte siempre está- hombre, sí, Gabriel. Pues sí, ¿qué te dijo ese texto? ¿Qué te quiere decir ese texto? Que él vino como carne, la carne, y en el otro que te traje dice que, Sí, pero entiende que todo hombre iba a orar, entiende que toda carne iba a orar. Había una parte de Cristo como hombre que tenía que conectarse con el Padre, que tenía que mantenerse, porque él mismo, yo lo veo de esa manera, entiende, todo lo que él estaba pasando, entiende, todo completamente. Vamos a ponerlo en esta manera. La única manera que yo puedo decir que hubo una división entre la Trinidad fue cuando él se hizo carne. ¿Entiendes? Mientras ahora espiritualmente es solamente uno. Pero si nosotros lo vemos que él vino y se hizo carne, ahí estamos viendo una separación para poder hacer a su creación salvo. Él dijo, mira, yo voy a mandar a mi único hijo a que muriera en la cruz. ¿Entiendes? A que pasara por todo lo que pasó para que tú y todo el mundo, dice, los pecados míos y los de todo el mundo sea perdonado. ¿Verdad? Esa parte necesitaba estar conectada con Dios. Yo no estoy hablando de la parte de Dios, porque siempre la parte de Dios es uno solo. Sí. Jamás y nunca hubo una desconexión. Entonces, solamente cuando vino como hombre. ¿Hacia quién vino Jesús? Bien. ¿Cómo fue? Mira, ¿Hacia escuchen, quién vino Jesús? escuchen. ¿Hacia quién? Hacia el pueblo, Gracias. hacia el pueblo pecador, Gracias. Hacia la pero que eso no humanidad. tiene que hasta ver. hacia la humanidad. Ok. Tiene que ver Pero con eso. tenía que ser hombre. Seguro que sí. Pues por eso mismo tenía que orar. Para estar, Mira. para estar en comunión con el Padre. Sí, tenía que orar. Nadie ha dicho que no tenía que orar. La pregunta es por qué. Jesús No, él no tenía, oraba. él lo hacía por algo. Mira, Él lo hacía. te digo por qué él no tenía que hacer. Mira, en San Juan, capítulo 11, donde está la historia de cuando él resucita a Lázaro, ¿verdad? Él dice que él conocía que Lázaro había muerto sin él estar allí. Él ya tenía el entendimiento de que una persona había fallecido sin él estar. Luego, en Juan, capítulo 18, dice la palabra de Dios que cuando fueron a arrestarlo, él ya conocía que esa gente venían a arrestarlo. Jesucristo lo conocía todo. Seguro. Todo lo que pasaba en la tierra, él lo conocía estando aquí en la tierra y siendo hombre. Él lo reconocía. Él decía, esta persona está pensando mal, También. ¿verdad? Perdona, ¿por qué él oraba? Porque va con eso mismo, ¿eh? ¿Por qué él oraba entonces, Pato, Ok. siempre que subía? Ok. ¿Entiendes? Antes de hacer un milagro, él siempre subía al monte a Ok. orar. Ok. El orar no era para recibir poder como la gente piensa. El orar de Jesucristo, según Mateo capítulo 11, Para estar en comunión con Dios, con su Padre. Jesucristo dice, te alabo porque se lo has manifestado a los niños. Yo estaba en la Biblia Jerusalén, no dice niño, dice a gente sencilla. Yes. En la Biblia Ah, Jerusalén dice a gente sencilla, pero la que nosotros usamos, Reina Valera, dice a los niños. Sí. Está bien, gloria a Dios. A gente inocente. A gente inocente, ¿verdad? Que no Ok. conoce. Lo primero que nosotros podemos enseñar de Jesús, que Jesús se comunicaba con el Padre para que la humanidad viera que a Dios hay que alabar. Santo Dios. Pero es que él se iba solo. Pues, Él no oró delante de gente. Él se iba solo. Entonces, Pero No, escúchame, esa acción hizo que sus discípulos lo dejaran escrito en la Biblia para que la gente entendiera. hicieron lo mismo. está bien. Eso no, yo no te de todo eso. Pues yo no estoy- lo que no queremos es que la gente piense que Jesús oraba para buscar poder, porque Jesús no, No, porque oraba él tenía para el buscar poder. Según, yo nunca digo que él subió a orar para poder esto, pero sí para comunicarse con el Padre. Porque es que tú no oras para buscar poder. El poder ya Dios te lo dio. Ya Dios dijo que te dio poder. ¿Entiendes? Yo no oro para buscar el poder de Dios. Yo oro para tener una relación y una comunicación con el Padre como siendo hombre.
¿Entiendes? No Cristo, yo oro a Dios para poder tener una relación con mi Padre, para poder comunicarme con Él y hablar con Él. Esa es la única manera que yo tengo para hablar con Él, no para buscar poder. Ok, ¿y de dónde lo aprendiste? ¿Ah? ¿De quién lo aprendiste? De la Biblia. Y de Jesús, ¿verdad? Seguro. Ok. De la palabra de Dios. Yo no digo, es que yo nunca he dicho que no, él no, porque es que el mismo Filipenses, si no me equivoco, nos dice, entiende que él no enseñó, él vino y se hizo hombre para poder enseñarnos, entiende, eso yo estoy 100% de acuerdo. Lo que pasa es que cuando yo leo los textos bíblicos que yo estoy leyendo y buscamos a Filipenses 8, todo nos dice que él se manifestó como carne. ¿Entiende? Y que él se comunicaba con el Padre como carne. Si había una... Pero es que lo dice, que nadie se comunica con Dios con carne, Amadé, porque la Biblia dice que Dios es espíritu y el que lo busca en espíritu y en verdad. Cuando Cristo en los días de su carne ofrecía ruego. En los días. Por eso es para especificar cuándo Él lo hizo. Por eso. Es que estamos hablando por qué Cristo oraba cuando era Jesús. Cuando Jesús oraba. ¿Por qué Jesús oraba? Se supone que era en los tiempos de su carne. Porque cuando Jesús vino en carne, Cristo es Dios. Jesús es carne, era el hombre. Óyeme. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice en Juan 17? Ok, dale. Capítulo 1. Estas cosas habló Jesús y les dijo, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Verdad? Y dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna todo lo que le diste. Amén. Eso es una oración que se llama una oración de intersección. Amén. Jesús, entendiendo que ya iba a ascender al cielo, le estaba orando al Padre para que el Padre cuidara de los discípulos y de los que iban a escuchar la palabra por sus discípulos. Pues entonces tenía que orar, porque él tenía que orar para pedir por los demás. Es que orar es hablar con Dios. Pues él tenía que hablar con su Padre para pedirle por los demás. Orar. Él hablaba con el Padre para pedir por sus discípulos. Sí, y nosotros imitamos lo que Jesús nos dejó. Sí. Ahora mismo, No, mira. a lo mejor esto no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero cuando Jesús llegó a la cruz del Calvario, él no era pecador, pero estaba lleno de pecado. No. ¿O no? Él se echó todos los pecados de nosotros Sí, encima. pero que eso tiene que ver. Si él no se lo lleva con él, ¿para qué él vino a morir? Varón. Tenía que ser así obligado. Varón. Porque el mismo Padre, el mismo Dios se lo dijo: tú vas a morir por el pueblo. O sea, la Biblia no lo dice así, pero yo pensando acá en el diálogo cuando él dijo: ¿quién podrá salvar a mi pueblo? Y él dice: envíame a mí. Pero él lee algo. Dice: la oración de Jesús al Padre fue una demostración de su interacción con el Padre dentro de la Trinidad y un ejemplo para nosotros de cómo debemos depender de Dios a través de la oración para obtener la fortaleza y sabiduría que necesitamos, puesto que Cristo, como Dios hombre, necesitaba tener una vibrante vida de oración. También debemos tenerla nosotros como los actuales seguidores de Cristo. Mira, Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediencia hasta la muerte de cruz. Sí, porque pero eso era su parte de hombre. Ok, pero el apóstol Pablo, hablándole a los filipenses, ahí simplemente lo que está es enfatizando la persona de Jesús como nuestro ejemplo a seguir. ¿Por qué Pablo le hablaba a los filipenses de esa forma? Porque cuando era tan y tan difícil
poder llevar otra religión, otra cultura, otra costumbre a los gentiles y a los mismos judíos. Siempre Pablo enfatiza y pone presente la figura de Jesús como el ejemplo a seguir. Y hasta el día de hoy también Jesús es la figura exacta que nosotros debemos de imitar. ¿Seguro? En todas las facetas de nuestra vida como creyentes. Con eso nada más, el hombre es inexcusable, ¿sabe? El hombre no puede decir que no puede. El hombre no puede decir que no sabe. El hombre no puede decir que no le dijeron. Porque Jesús nos dio el ejemplo de cómo orar, de cómo acercarnos al Padre, de cómo tener una relación con el Padre. Jesús la da, no, y Jesús, como Dios que era también, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Gabriel, desde el principio ya estaba esa relación desde el cielo, pero él vino aquí con una visión. Mira, el mensaje principal de toda la Biblia se encuentra en Juan 3:16. El mensaje principal: por amor a la humanidad, Dios envió a su Hijo. ¿Y para qué lo envió? Para que nosotros lo imitáramos a Él y tuviéramos esa conexión nuevamente con el Padre. ¿Cómo yo voy a tener una conexión con el Padre? A través de Jesús, el Hijo. O sea, yo tengo que imitar todo lo que el Hijo nos enseñó. Y da sed. O sea, Tanto, da sed. Seguro que tenía coral. Para que nosotros viéramos que Él estaba orando. Él lo mandó para perdón de nuestros pecados. De que nosotros lo tomamos como invitación. Bueno. Tiene que destrozó. No, es que debemos de imitarlo. Sí, seguro. El mismo Pablo dijo, si no lo pueden imitar a él, imítenme a mí. Sí. Entonces, de Pablo se desprendió. Pablo pasó por todo, como la pasa usted, como la paso yo. Pero la clave principal aquí es mantener siempre una relación con Dios a través de las enseñanzas y del legado que Jesús nos dejó a través de su ministerio. Okay. Jesús oraba, nosotros debemos orar. Porque es fácil decir, como yo he escuchado mucho, es fácil decir, pero ese era Jesús, pero ese era Jesús, yo no, porque él era Dios. ¿Sabe qué? Aquí no era si era Jesús o no era eso. Aquí es que la única forma que nosotros volvemos otra vez a mantener un nivel espiritual es a través de la comunicación, y la comunicación a través de la oración con Dios en todo tiempo. Por eso es que él también, ¿entiende? Para poder estar ahí, conectado con nuestro Dios, el lado humano, el lado que necesitaba, ¿entiende? Ese lado. En los textos bíblicos que yo he traído me hacen entender que todo. Eri, necesitamos mover el carro, ¿verdad? Esa guagua va para ahí. Cuando sus discípulos le pidieron que le enseñara a orar, que eso se encuentra en Lucas 11, dice la palabra de Dios que los discípulos le piden a Jesús que le enseñe a orar. Ajá. Porque ellos vieron que Juan le enseñaba a sus discípulos. Exacto. Si nosotros lo queremos tomar por la parte humana de Cristo, ¿por qué Jesús oraba? Primero, porque era costumbre hebrea. Sí, sí estoy de acuerdo con eso. Porque era costumbre hebrea orar al Dios 3 veces al día, como enseña el libro de Daniel. Y hasta el día de hoy. ¿Verdad? Que los hebreos israelitas, ellos 3 veces al día se buscaban la presencia de Dios, ¿verdad? En oración. Hablando de Jesús como ser humano, ¿por qué? Porque desde niño él vio a sus padres, él vio a sus líderes, él vio a toda una comunidad 3 veces al día buscando la presencia de Dios. Poniendo a Dios por encima de todas las cosas. Amén, gloria a Dios. Como dice el mandamiento. El asunto es que si leemos esos textos en Lucas capítulo 11, pues Jesucristo le dice, cuando ustedes oren así. Oren así. Padre nuestro ya. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué Jesús hacía primero en la oración? Exaltando al Padre. Es el modelo de la oración. Una de las cosas por las cuales Jesús oraba era para alabar
Si alguien Adiós. está hablando en el micrófono, Dale, no hablen por dale. encima, por Dale, favor, dale, se oye un dale. jeguero. Ok, so, Jesús oraba para alabar a Dios. Jesús oraba para darle gracias a Dios por lo que Dios hacía, ¿verdad? Según Juan capítulo 11, donde lo leímos, la historia de Lázaro, Jesucristo, como leyó el pastor leyó lo primero, pero no continuó leyendo, donde dice que Jesucristo dice, Padre, yo sé que tú me oyes, pero nunca Jesús le oró, ¿entiendes? Entonces se pregunta, ¿cuándo Jesús oró? Si en toda la historia no se menciona que Jesús oró, pero Jesús, sus palabras fueron, yo sé que tú me oyes, ¿verdad? Porque una de las cosas es que si ponemos orar sin cesar, orar no es siempre estar meneando la boca y pronunciando palabras, sino que a través de la meditación Una o a conversación través con de, Dios. ¿verdad? Los pensamientos, uno puede mantenerse en comunicación con Dios, Exacto. ¿verdad? So, Jesús dijo, para darle gracias a Dios, dice, yo sé que tú siempre me oyes, pero lo hago para que esta gente vea Está. glorificar a Dios. Cuando dice para que esta gente vea, está diciendo, yo glorifico a Dios cuando yo hago esto, aunque no necesito hacerlo porque soy Dios. Exacto. ¿Ves? Pero para que vean. Y tercera también se encuentra en el capítulo donde leyó el varón, en Juan, capítulo 17. En una parte, no lo apunté, pero en una parte Jesucristo dice, Padre, glorifícame en esa gloria que estaba contigo antes de la fundación del mundo. ¿Verdad? Que como dijo el pastor, que el pastor dijo que él ora con Dios porque Dios es su Padre. So, Jesucristo, al entender lo bonito que es una conversación con el Padre, por eso él lo hacía. Pues, ¿Verdad? puede Por la ser. hermosura que uno, por la hermosura que uno siente cuando en el espíritu uno puede transportarse a ese lugar de descanso donde el espíritu de Dios y el espíritu del hombre se unen y ya no hay pensamientos humanos, sino que es tu espíritu hablando con el espíritu de Dios. Y en ese lugar no hay pensamiento de necesidad, no hay pensamiento de que estoy enfermo, no hay pensamiento de que mi vecino me habló malo, no, lo que hay es una paz que yo quiero mantenerme ahí, y manteniéndome ahí es solamente adorando y dando gracias a Dios por lo que yo tengo. Es más, ¿sabes qué? Y es la paz que nosotros sentimos también cuando... No hay necesidad ni de pedir nada. No, es que el espíritu No no te va a hay, dejar. no Es hay. que cuando tú llegas a ese nivel, de intimidad con Dios, que tú te arrodillas, ¿verdad? Y tú comienzas a alabar a Dios. Y no importa que pase 5 minutos o 4 horas, pero hay una paz que si nuestra humanidad no nos diera dolor en las rodillas, nos quedáramos ahí. Es más, es tan bonita que en vez de arrodillarme me tiro en el piso o me paro. Pero romper esa comunión, no. A veces ni uno, en esa comunión uno ni pide, uno lo que hace es adorar y adorar y Por adorar eso y era adorar que- a Dios. Pues por eso era que lo oraba, para estar En esa estar comunicación. con Dios. Sí. No es para estar en conexión porque siempre estaba en conexión, porque él entendía que ese lugar es un lugar de paz. Sí, porque Y él estaba ahí. es que tú estás hablando el lado de Dios. Tú estás hablando Porque del lado de él Dios. nunca olvidó, porque él lo dijo ahí. No, pero glorifícame en ese lugar que estuve contigo. Él Sí, tenía pero recuerdos también, de ese lugar. pero también la Biblia nos dice que él tenía necesidades y Pero él tenía que decía, ¿entiendes? En la condición de hombre, los textos bíblicos que yo te estoy trayendo los están cogiendo y ¡pum! Los pero están eso tirando no, para el lado. pero como si no existieran esos textos no es bíblicos. eso, no es eso. Lo que pasa es que lo que sucede es que lo que yo quiero dejar de entender hoy es que Jesús nunca olvidó el reino. No, porque él no olvidó su Ok. misión. Entonces, Él no, fue pues. con una misión. Ok, so cuando uno ha entendido eso, cuando uno entiende que ese lugar es un lugar en el cual yo me encuentro con el Padre, no hay humanidad que pueda entrar ahí. No hay humanidad, porque dice la Biblia que Dios es espíritu y el que lo busca en espíritu y en verdad lo busca, no lo puede buscar en la humanidad. Ok, pues mira esto.
Él sube, ¿verdad? Él sube con los discípulos hacia el monte para orar y en esa oración se transfiguró. So, ya ahí te estás dando cuenta que para que haya una transfiguración es porque hay un cambio. Transfiguración es cambio. So, hay un cambio de hombre a Dios. Cuando él sube al monte, dice la Biblia que en una ocasión él está con la multitud, ¿verdad? Ahora predicando a la multitud, mandó a los discípulos para el otro lado del lago y él sube al monte a la tercera vigilia. Y baja del monte y se transfigura delante de todos, ¿entiendes? Y caminó por las aguas. Cada vez que Jesucristo habla, la Biblia, que se transfiguró, él subió y oró. ¿Entiendes? Él subió y oró. So, había un lado humano para mí. Esa es la manera de yo verlo. Había un lado humano que necesitaba una de estos para poder manifestarse como Dios. Para poder hacer todos los milagros que hizo. Para poder hacer todas las cosas. Había una comunicación con Dios primero. So, si a mí me enseña la Biblia que Él se puso como hombre, ¿verdad? Que Él vino como hombre. Si la Biblia me enseña a mí que estando, entiende, Él en condición de hombre se humilló delante de Dios. Si a la Biblia me enseña que para transfigurarse Él tenía que subir y comunicarse con el Padre, Él me está diciendo que necesitaba orarle a Dios como hombre, no como Dios. Ustedes lo están hablando como Dios. Todo lo que ustedes están explicando es como Dios. Toda la enseñanza que nosotros aprendemos de Él es como Dios. Es que así debe ¿entiendes? ser. Sí, yo no estoy diciendo que no, te estoy diciendo la manera de que la estamos viendo, porque lo están trayendo como Dios completamente y tenemos que saber que, ¿entiendes? Todos sabemos que Él llegó y se puso como hombre. La Biblia no se puede contradecir. No, que no. Y si está escrito ahí es porque está. No le estamos contradiciendo, simplemente Estamos buscando. Están viendo dos, ¿entiendes? Tenemos, ustedes te están yendo por un lado y nosotros nos estamos yendo por otro lado, ¿entiendes? Está Eso es pasando lo único. como, mira, está pasando perdonando que te lo de esta parte. Espérate, primo. Varón, espérese un momento. Está pasando como el podcast que yo vi ayer de ustedes, que me envió el hermano Víctor, que estaban peleando, No peleando, no discutiendo. Discutiendo sobre la muerte. Reputando. ¿Quién tenía el derecho de la muerte? Pues Dios, ¿verdad? Entonces el varón dice, porque ustedes ponen la muerte como si fuera un ángel. Sí, porque es que de esto me da. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos. Tú estás diciendo que antes de transfigurarse oró. Seguro, gracias. Subieron al monte a orar. Porque es que ustedes cogen la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia no dice que él oró. La Biblia dice que él subió. Está bien, pero búscate ahí cuando caminó por las aguas. ¿Qué él hizo? Subir al monte a orar. Búscate cuando hizo los milagros de los peces. ¿Qué hizo? Subir al monte a orar. Pero en esa no. Ahí subieron al monte nada más para transfigurarse y todo. Ellos hicieron campaña. Léelo más adelante. Hicieron una caseta porque ellos se iban a retirar. Ellos se retiraron ahí. Ustedes hablan como si eso fuera ¡pum! Ya. Llegamos, ¡pum! Se transfiguró. No, ahí tuvo que haber una comunicación con Dios, Gravi, para que bajara Moisés y Elías. Pero es que no lo va a decir, tú lo tienes que entender. La Biblia tú lo tienes que entender y te tienes que entender. Tú lo tienes que leer y poder entender lo que querían decir. David, tú como apologista, eso tendría que ser otro podcast de que, pues, si la gente subía al monte era simplemente a orar. No es que es a orar, Gravi, es que la manifestación de lo que pasó, había que tener una oración, tuvieron que estar orando. Ok, escucha esto. Dale. Cuando Jesús se bautizó y hubo una manifestación, Jesús estaba orando. Sí, pero ahí no se transfiguró Jesús como Dios. Ahí bajó la paloma y la paloma era el Espíritu. Y la Biblia dice que en ese bautismo no hubo ni una oración, Víctor. En ese bautismo no hubo una oración. Ahí se bautiza sin orar. Bueno, ¿entiendes? Sin orar. Es que la Biblia... Víctor, dile a tu pastor que cuando vaya a bautizar no pierda tiempo orando. Porque ¿para qué? Si la Biblia dice que no oraron. ¿Para qué van a perder tiempo? Come on, Gravi, hermano. Tú eres apologista, tú sabes de
tú defiendes la Biblia, tú Por sabes eso, lo que yo pero te es estoy porque yo no diciendo. le quiero meter cosas a la Biblia que la Biblia no lo dice. Pero es que eso es algo normal. No, Eso es que la algo... Biblia no es normal. Ya te grabé otras veces hacer eso. Y hoy, como soy yo, no lo quiero aceptar. No, pero que tú sabes que- cuántas veces tú has traído algo así. No, jamás en mi vida. Ya, no. Yo nunca voy a enseñar que una persona subía al monte solamente No, yo a no te orar. estoy diciendo eso lo estoy enseñando Eso yo. ah, Yo no pues, estoy ok. diciendo que ellos subieron solamente a orar. Yo estoy diciendo que en medio de todo eso que pasó, de toda esa acción que pasó ahí, tuvo que haber una oración. Bueno, Ese es el problema. Tuvo. El decir, Tuvo que haber una oración, Gabriel, porque es que para que hubiera... es que para si la Biblia no lo dice, Ya, no puede decir tuvo. es que la Biblia no lo No, enseña. yo pienso, esa palabra, yo puedo Pienso, entender, pero tuvo, asegurando que pasó, no, eso no Está se bien, puede pues hacer. mala mía. Eso con la Perdone, Biblia no se puede público. hacer. No, yo pienso que tuvo Ok. que haber pasado. ahí está, se escucha Ahí mejor. está bien. Se oye So, más bonito. se oye más bonito. Así tú lo quieres, así No, lo se quieres. escucha mejor. Pero No más yo lo bonito, que se sé escucha es mejor. que yo no puedo enseñar que en un bautismo no se ore. Bueno, siempre Es se que la ora. Biblia no dice, en los bautismos yo nunca he leído que se oraba. Sí, lo que Eso es tradición de ahora. Yo nunca he leído que en el Bueno. bautismo de toda actividad o toda ceremonia, Dame Que buscarlo, sea a ver, para porque Dios, yo nunca me ora, acuerdo. pero sí, siempre debe ser. que tiene que ser, aunque no lo diga, aunque no lo diga, yo sé que siempre se oraba. Siempre. Él mismo dijo ahorita, se oraba 3 veces al día. Se oraba 3 veces al día. Todo acto para Dios, tú te comunicas con Dios antes de hacerlo. Para comer. So, para- yo como pastor le enseño, mira, antes que pase, mira, tírese de rodillas en ore, pero ahora en un podcast van a decir, no, olvídate, bautizan por ahí sin orar, olvídate de eso. Yo No, estoy muchacho. diciendo- yo no estoy diciendo que no se practica ahora, estoy diciendo que la Biblia no enseña, chicos. Oh, la Biblia ¿vale? no. No te frustres. Mira, Yo estoy en diciendo primera que la estoy Biblia no frustrando. enseña que cuando oraban se bautizaban. En primera de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrio y velad en oración. Amén. Nadie está discutiendo que no se debe orar. Empezamos diciendo que la Biblia dice orar sin cesar. Lo que estamos buscando es ¿Por qué? por qué Jesús oraba. Es que y no- yo y mi estudio, lo que yo entendí 3 cosas. Para alabar su nombre, Amén. para dar gracias Es lo y mismo. para glorificar al Padre. Así. Es lo mismo, 3 cosas que es lo mismo. No es lo mismo, chicos. No, porque Hacemos lo Nacho. mismo. Tú glorificas, le das gracias a Dios glorificándola. no, porque cuando uno glorifica a Dios, uno exalta El la nombre de persona. Dios. no es alabar. Por Sí, agradecimiento. Ya Nadie está. No. exalta a Dios por lo que No, sin bueno, agradecimiento. primero hay que exaltarlo por lo que Él es. Eso es exaltando. Por lo que, número 2, le damos gracias por lo que Él nos da, por lo que Él nos provee. Y número 3, como dice Gaby, para que por su gloria que se manifieste en nosotros sin merecerlo. ¿Viste? Esos 3 factores Esos bien son importantes. diferentes. Porque muchas veces Pero, es así. O sea, mano Víctor, Ajá. cuando él estaba hablando con el Padre, él no estaba orando. Seguro. Sí, está Pues orando. entonces, entonces oraba. Pero Nadie dice que él no oraba. ahora dice que no oraba. Aquí la situación muchas veces es cómo Jesús nos enseñó cómo debemos orar. No es orar, porque cuando nosotros establecemos una comunicación con nuestro Padre, una comunicación y hablando no es lo mismo. No es lo mismo, ¿ok? Cuando nosotros necesitamos algo, tenemos nuestra forma de hablar con nuestro Padre. Cuando queremos algo, tenemos nuestra manera de adquirir las cosas. Y todo se hace en un orden. Jesús nos enseñó a nosotros en esa oración el orden correcto de cómo nosotros debemos llegar al Padre. Número 1, Jesús le dice, primero hay que exaltarlo, darle toda gloria y toda honra. Hay que glorificarle porque Él está en la gloria, Él es Dios. ¿Sabe? Esto es un proceso de paso por paso. Y la Biblia es clara, porque si no, la Biblia es clara, pues lamentablemente las oraciones que se ven hoy día no es lo mismo
que nosotros estamos diciendo. Entonces, no es, muchas veces, por eso la Biblia dice, gracias, por eso la Biblia dice, no recibiréis porque no sabéis pedir. Y no, pero Señor, yo te estoy orando. Lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo, porque la Biblia dice bien claro, dice, porque pedís para vuestra propia ¿qué? Eso fue lo que yo Para dije ahorita. nuestra propia ¿qué? Para nuestras propias necesidades. Sí, le estoy pidiendo, pero me estoy olvidando de saltarlo. Mira, cuando yo empecé este podcast, ¿Por qué? empecé diciendo que teníamos que entender las dos naturalezas de Cristo. Así yo empecé este podcast, leyendo en Romanos 2, en Romanos 9, 5, ¿verdad? Cuando nosotros vemos y empezamos a mirar lo que es la Trinidad, ¿verdad? Yo siempre lo pongo como un triángulo, ¿verdad? 3 puntas, pero es solamente uno, ¿verdad? Pero si tú me dices a mí que él oraba solamente, ¿entiendes? Para darle gracias a Dios o para glorificar a Dios, entonces tú me estás diciendo que si es Dios, ¿entiendes? Si es la parte de Dios, se está glorificando él mismo, ¿entiendes? Él mismo. Para él glorificar al Padre era porque era carne, era su manera de carne. Exacto. Era su manera de carne la que le estaba dándole la glorificación. Yo no digo que su oración no era para darle glorificación. Yo lo que digo es que, porque la pregunta siempre, y vuelvo y repito, ¿por qué él oraba? Porque él vino como carne. ¿Entiendes? Y terminen, porque ya estamos casi terminando. Y tienen algo que... Y yo vuelvo y resalto que todo lo que hizo Jesús en su ministerio, en su vida, fue un legado y un ejemplo para nosotros. Y aún más, Amén. la Biblia dice que cosas mayores nosotros podemos hacer si seguimos esas instrucciones. Y siempre digo que el hombre es inexcusable. Todo lo que está en la Biblia, todos los evangelios, la vida, el ministerio y la muerte y la resurrección es un ejemplo que nosotros debemos de seguir. Y cómo nosotros actualmente ahora tenemos una relación con Dios es a través de la enseñanza que nos dejó Jesús. ¿Por qué Jesús oraba? Simplemente para demostrarlo a nosotros que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. No hay de otra, mi hermano. No digo más nada. Dios le bendiga a mi hermano Víctor Ramos. Pues, pero yo lo único que le solto, ¿verdad? Al pueblo que nos esté escuchando es que para poder aprender hay que estudiar la palabra, hay que leer la palabra y hay que saber entender lo que estamos leyendo. Porque a veces cuando se está predicando hay muchas personas que no entienden la prédica. ¿Por qué? Porque si no estudian la palabra y leen la palabra, más nunca van a entender. Por eso yo exhorto al pueblo que vayamos a la escuela bíblica, que vayamos a los estudios bíblicos para que aprendamos la palabra y aprendamos cómo vivirla y combinar las dos cosas de aprender, ¿verdad? Estudiar y aprender para cuando se diga una palabra, esa palabra la podamos entender de la manera que es. Amén. Aleluya. Así la que Gloria a oráis. Dios, amén. Hermano, que de mi parte, glorificado sea el Señor, que cuando usted siente esa paz y armonía en la cual uno encuentra cuando su espíritu se conecta con el Padre, pues toda persona quiere experimentar eso, y cuando lo experimenta, pues lo continúa haciendo todos los días, porque él entiende que ese momento en el cual él se puede conectar con el Padre es un momento que ninguna carne ni nada en este mundo te puede dar. Ese momento ahí, ese momento de paz, de intimidad con el Padre, no hay nada en la tierra que lo pueda sustituir. Amén. So, como no había nada que sustituir y Jesucristo lo conocía, por eso él lo practicaba. Amén. So, cada uno de los oyentes del podcast, los del camino, Aleluya. oren, tírense de rodillas, formen esa relación con Dios. Uno de los mejores ejemplos es
cada uno de nosotros hemos entrado a una iglesia algún día con un problema en nuestra mente, en nuestro corazón. Amén. Y hemos sentido la paz de Dios, hemos sentido el Espíritu, cómo te redarguye, cómo te enseña. Eso mismo lo puedes sentir tú personalmente si te tiras de rodillas en tu casa y forma un altar en tu casa. Forma ese altar y empiezas a buscar de Dios, empiezas a formar esa relación con Dios para que tú veas que esa paz que Dios sentía cuando oraba, también nosotros las podemos sentir. Dios le bendiga a todos y hasta la próxima, los del camino. ¡Aleluya!